A veces la vida te da señales antes de destruirte. Pero somos tan tercas, tan ciegas por el amor que sentimos por los nuestros, que no las queremos ver. Yo debí haber notado lo que mi hijo se estaba convirtiendo. Debí haber notado en su mirada, en sus silencios, en su frialdad. Pero no lo hice, porque lo crié sola, porque lo alimenté con el sudor de mi frente, y porque en mi ingenuidad creí que jamás me haría daño. La primera vez que lo vi reírse de mí fue en su cumpleaños número 40. Y ese día, frente a toda su gente, su esposa, sus hijos y sus amigos, me humilló. Y en ese instante, supe que ya no era mi niño. Era un extraño, uno muy peligroso. Ese domingo me levanté desde temprano. Cociné desde las 6 de la mañana, birria, arroz rojo, frijoles charros, pastel de 3 leches. Todo lo que a Javier le gustaba desde que era niño. Hasta me puse el rebozo de flores que a él le encantaba cuando era pequeño. Te ves como las abuelitas de las películas, mamá, solía decirme entre carcajadas. Yo pensé que sería una sorpresa bonita. Vinieron como 20 personas a la casa, amigos del trabajo de él, colegas de la esposa, vecinos nuevos que yo no conocía. Javier apenas me saludó. Vanessa, su esposa, ni me dirigió la palabra. Se paseaba por mi cocina como si fuera suya, como si yo fuera una empleada doméstica más. Pero no dije nada. Aguanté. Cerca de las 4 de la tarde, Javier se levantó a hacer un brindis. Todos se callaron. Tenía esa sonrisa falsa que últimamente siempre llevaba encima, como si todo lo que decía fuera un comercial. Gracias a todos por venir, dijo. Hoy celebro mis 40 años con mi hermosa familia y amigos. Y claro, con esta casa que ha sido tan buena con nosotros. Aunque ya pronto le diremos adiós, ¿verdad? ¿Amor? Vanessa soltó una risita aguda y levantó su copa. Sí, porque esta casa vieja ya no va con nuestro estilo. La vamos a vender. Los invitados rieron. Algunos aplaudieron. Yo me congelé. ¿Cómo que van a vender la casa? Pregunté, sin poder contenerme. Todos voltearon a verme. La música bajó. Hubo unos segundos de silencio. «Ay, suegra», dijo Vanessa con burla. «No le contaste, ¿verdad, Javi?» «Mamá, no te molestes. Es solo una casa. Además, ya no puedes mantenerla sola. Lo hablamos antes». «¿Lo hablamos? ¿Cuándo?» «Cuando firmaste el poder para que yo manejara tus cosas. Hace años. Sentí que me faltaba el aire. Pero eso no fue lo peor. Además, continuó Vanessa con una sonrisita cruel, tú vives aquí por cortesía. Legalmente, ya no es tuya. Javier la puso a su nombre hace 2 años. Fue lo mejor para todos, ¿no? Las miradas se clavaron en mí, algunas con compasión, otras con burla. Mamá, no hagas una escena, ¿sí? Dijo Javier, como si yo fuera una loca. Vamos a mudarnos a algo más moderno. Esta casa ya no te queda. Y entonces, sin pensar, tomé el rebozo, me lo quité y lo dejé caer sobre la mesa. Me temblaban las manos, pero la voz me salió firme. Voy a mi cuarto. No me siento bien. Subí despacio, con dignidad. Detrás de mí, oí como la música volvía a subir. La fiesta continuó sin mí, como si yo no existiera. Me senté en la cama. Cerré los ojos. Sentí el corazón como una piedra. Fue entonces cuando alguien tocó la puerta. No era ninguno de ellos. «¿Elena?» dijo una voz grave. «Soy Ernesto. ¿Puedo pasar?» Abrí. Era Ernesto, el mejor amigo de mi difunto esposo, Fernando. No lo había visto en años. Se veía viejo, desgastado, y en sus ojos había una urgencia que no entendía. «Necesito hablar contigo», dijo. «No puedo quedarme callado más tiempo. Hay algo que tienes que saber, algo que tu hijo nunca quiso que supieras». Mi garganta se cerró. Supe en ese instante que nada volvería a ser igual. Elena, esa casa no le pertenece a Javier. Nunca fue suya. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Cómo dices? Ernesto sacó de su bolsillo una pequeña llave plateada. Tu esposo, Fernando, hizo un testamento antes de morir. Uno que tu hijo escondió. Yo lo guardé en mi caja de seguridad todos estos años, por lealtad a Fernando. Pero ya no puedo más. Tienes derecho a saber la verdad. Y está aquí. Colocó la llave en mi mano. Si vas mañana a la sucursal del Banco Santander en el centro,
y entregas esto, verás con tus propios ojos lo que Fernando quiso para ti. Yo no podía hablar. Apenas respiraba. ¿Y por qué ahora? Ernesto bajó la mirada. Porque no me queda mucho tiempo. Y no quiero morirme sabiendo que fui cómplice por cobardía. Al cerrar la puerta, me quedé sola, con la llave apretada en el puño. Mi hijo me había robado algo más que una casa. Y yo estaba a punto de descubrir cuánto más. Esa noche no dormí ni un minuto. Me senté en la silla junto a la ventana, mirando las luces de la calle, mientras la llave plateada de Ernesto descansaba en mi mano. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Javier me había mentido durante años? ¿Y si esa casa, que tanto amaba, nunca fue suya? La idea me quemaba por dentro, me llenaba de rabia, pero también de miedo. Miedo de haber confiado ciegamente, miedo de ser tan ingenua, miedo de descubrir hasta dónde era capaz de llegar mi propio hijo por ambición. Apenas amaneció, me vestí con lo primero que encontré. Tomé mi bolso y caminé hasta el banco, ese del centro con fachada antigua y columnas blancas. La sucursal abrió a las 8, y yo ya estaba esperando afuera con la llave apretada en la palma. Me temblaban los dedos. Cuando por fin me atendieron, pedí ver al gerente. Le expliqué, con voz temblorosa pero firme, que venía por una caja de seguridad que pertenecía a Ernesto Beltrán, quien me había autorizado. Me pidieron identificación, y después de confirmar datos y revisar la autorización escrita, me guiaron a una sala privada, fría, silenciosa. El sonido del metal al girar la cerradura me erizó la piel. Dentro de la caja había solo dos cosas, un sobre marrón y un cuaderno viejo, de esos con tapa de cuero. El sobre tenía mi nombre, para Elena, cuando ya no haya más silencios. Reconocí la letra. Era la de Fernando, mi esposo. Mi corazón se encogió. Me senté en la pequeña mesa del salón y abrí el sobre con las manos temblorosas. Primero saqué un documento doblado. Era un testamento, oficial, notariado, fechado 4 meses antes de la muerte de Fernando. En él, Fernando dejaba todos sus bienes a mi nombre, la casa, el coche, sus ahorros, incluso una propiedad que jamás había mencionado, en un lugar llamado Valle del Encino. Todo estaba a mi nombre. No había ni una sola mención a Javier. Ni una. Quedé paralizada por minutos. El documento estaba perfectamente sellado, con firmas visibles y claramente legal. Mi mundo giraba lentamente. Todo lo que Javier me había dicho era mentira. Toda esa historia de que la casa estaba a su nombre porque yo no podía mantenerla era una construcción falsa, planeada con cuidado. Fernando nunca habría hecho algo así. Lo sabía en el fondo, y ahora lo confirmaba. Tomé el cuaderno de tapas de cuero. Al abrirlo, encontré la letra de Fernando en varias páginas. Eran notas, pensamientos, confesiones. Algunas estaban fechadas. Leí en voz baja, como si hablara con él otra vez. Elena, si estás leyendo esto, es porque Ernesto cumplió su promesa. Gracias, viejo amigo. No sé cómo explicarte todo esto sin que te duela, pero temo que Javier no es el hijo que creímos criar. He visto su cambio desde que se casó con Vanessa. Ella lo ha convencido de cosas oscuras. Me pidió que pusiera la casa a su nombre. Incluso trajo papeles listos para firmar. Me negué. Tuvimos una pelea horrible. Me gritó cosas que no pensé escuchar jamás de su boca. Me llamó viejo inútil. Dijo que tú eras una carga. Yo no sé en qué momento se convirtió en ese hombre, pero lo que sí sé es que tú no mereces eso. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Seguía leyendo. Por eso hice este testamento, sin decirle a nadie. Porque cuando yo ya no esté, quiero que tengas todo lo que construimos juntos. No solo por justicia, sino porque te lo ganaste. Porque esta casa, cada piedra, cada puerta, fue tuya tanto como mía. Y porque sé que Javier no sabrá valorar nada de lo que le dejes. Había más páginas. Algunas contaban recuerdos de nuestra juventud. Otras eran simples listas de cosas por hacer. Pero cada palabra me devolvía fuerza, dignidad. No estaba loca. No estaba exagerando. Javier me había robado. Me había manipulado. Me había mentido. Y todo por codicia. Guardé todo con cuidado en mi bolso. El testamento, el cuaderno, el sobre. Salí del banco sintiéndome distinta. Todavía dolida, pero más clara. Como si Fernando me hubiera tomado de la mano desde el más allá y me hubiera dicho:
Haz lo correcto, Elena. Tomé un taxi y me fui directo al centro jurídico donde trabaja el abogado Román, un muchacho que una vez ayudó a Fernando con un problema de seguros. Le conté todo. Le mostré los papeles. Él revisó el testamento con los ojos bien abiertos. Esto es absolutamente legítimo, señora Elena. Si este documento no fue anulado por su esposo en vida, sigue siendo válido. Y si su hijo presentó otro testamento después, eso podría ser falsificación de documentos. ¿Usted nunca firmó nada frente a notario después de la muerte de su esposo? Negué con la cabeza. Entonces hay que revisar ese otro documento cuanto antes. Podríamos estar hablando de un delito grave. Sentí como mi estómago se apretaba. Román me pidió que le dejara una copia de todo. Me dijo que en 2 días me llamaría con información. Asentí. Cuando salí de la oficina, era casi mediodía. Caminé por el centro, entre gente que no conocía, con el corazón latiendo rápido. Y entonces, mientras caminaba entre puestos ambulantes, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un momento. Luego contesté. ¿Señora Elena Ruiz? Dijo una voz femenina, formal, seca. Sí. ¿Quién habla? Le llamamos del registro público de la propiedad. Hay una solicitud reciente de cambio de dueño sobre la casa en la que usted reside. Presentaron documentos a nombre de su hijo, Javier Mendoza. Pero algo no cuadra. Mi sangre se heló. ¿Cómo que no cuadra? El documento presentado tiene su firma, pero hay inconsistencias. Queremos confirmar con usted en persona. Y en ese instante supe que todo apenas comenzaba, que mi hijo estaba dispuesto a hacer lo que fuera, incluso falsificar mi propia identidad. Es extraño lo rápido que una madre puede pasar de ser sagrada a ser un obstáculo. A veces, ese cambio no ocurre en años, sino en segundos, en una firma, en una traición, en una mentira. Ese día, mientras escuchaba a la funcionaria del registro de la propiedad explicarme que alguien estaba intentando transferir mi casa con una firma que no parecía mía, sentí que algo se rompía dentro de mí. No era solo el miedo, era algo más frío, algo que me empujaba al borde de una verdad que ya no podía ignorar. Mi hijo no solo me había traicionado, me había borrado. La mujer del registro me pidió que me presentara al día siguiente con una identificación oficial para confirmar mi firma. Acordamos vernos a las 9 en punto. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Caminé hasta una banca del parque, me senté en silencio y dejé que las lágrimas se deslizaran por mi rostro. No de tristeza, sino de indignación. ¿Qué clase de hijo intenta robarle la casa a su propia madre en vida? ¿Cómo llegamos a esto? Volví a casa lentamente, con pasos cortos, arrastrando los pies como si cargara el peso de toda mi vida sobre los hombros. Cuando abrí la puerta, la música seguía sonando. La fiesta de Javier se había extendido hasta el día siguiente. Había botellas vacías en la cocina, platos sucios en la mesa, y el olor a cigarro flotaba en el ambiente. Subí las escaleras en silencio. En el pasillo, escuché voces en el cuarto de Javier. Era él y Vanessa. ¿Y si se entera? Preguntó ella. No se va a enterar, respondió él, en tono cortante. La señora apenas puede leer sin sus lentes. Y si lo hace, ya será tarde. Para cuando quiera hacer algo, la casa ya será nuestra oficialmente. ¿Y si el abogado sospecha? Todo está bajo control. Usé su firma de unos papeles viejos, los escaneé y los imprimí con tinta térmica. No se nota la diferencia. Además, ya nadie revisa eso. El sistema es automático. Sentí un nudo en la garganta. Me sostuve contra la pared para no caerme. Quise gritar, patear la puerta, enfrentarlo, pero no lo hice. Bajé de nuevo las escaleras sin hacer ruido y salí al jardín trasero. Me senté en la mecedora de madera de Fernando, esa que tanto cuidaba, y ahí me quedé por horas, con los ojos fijos en el cielo, intentando comprender en qué momento mi hijo dejó de ser mi hijo. A la mañana siguiente, me presenté en el registro con mi credencial de elector. La funcionaria me recibió con amabilidad, pero también con inquietud. Aquí está el documento, me dijo. Necesito que revise esta firma. Lo tomé entre mis manos. Mi nombre estaba al final de la página, en tinta negra, con una rúbrica perfecta. Demasiado perfecta. ¿Esta es su firma, señora? La observé detenidamente. Era mi letra, pero no era mía. No ese día. No en ese documento.
Algo estaba mal. No, dije finalmente. Esa firma fue copiada. La mujer me miró en silencio y asintió. Eso sospechábamos. La tinta no corresponde con la fecha del documento, pero necesitábamos su confirmación. ¿Qué puedo hacer? Lo primero es levantar una denuncia por falsificación de documentos, y le recomiendo que hable con un abogado lo antes posible. Salí de ahí con el corazón latiendo a 1000. Llamé a Román. Nos encontramos en su oficina media hora después. Le conté todo. Le mostré los documentos. Van en serio, dijo él, con el ceño fruncido. Y no solo eso, esto ya es penal. No estamos hablando solo de despojo. Aquí hay falsificación, fraude y abuso de confianza. ¿Puedo hacer algo para detenerlos? Sí, pero vamos a necesitar pruebas claras. Usted tiene el testamento original. Eso ya es un gran paso. Vamos a congelar el trámite de traspaso. Y con suerte, si actuamos rápido, podremos frenar todo. Me dio una hoja con una serie de pasos. Una denuncia oficial, declaraciones notariales, peritajes caligráficos. Era mucho. Era abrumador. Pero no tenía opción. Esa casa no era solo una estructura de cemento. Era mi vida, mis recuerdos, mi refugio. Esa tarde regresé a casa con una carpeta llena de documentos. Encontré a Vanessa en la sala, con las piernas cruzadas, hablando por teléfono. Ah, ya llegó la señora, dijo con ironía. Te llamo luego, ¿sí? Colgó y me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Tuviste un buen paseo, Elena? ¿Tu esposo está en casa?, pregunté, sin mirarla. Fue a recoger unos papeles al notario. Está cerrando los últimos detalles. ¿Últimos detalles? Sí, de la venta. En unos días nos mudamos. Me acerqué lentamente, sin parpadear. No, Vanessa, no se van a mudar. ¿Cómo dices? Esa casa no es suya. Nunca lo fue. Y tú lo sabes. Su rostro cambió. Por un instante, algo parecido al miedo cruzó por sus ojos, pero lo disimuló rápido. No sé de qué estás hablando. Lo sabrás pronto. Subí a mi cuarto sin decir más. Cerré la puerta con llave, tomé el cuaderno de Fernando, lo abrí en una página al azar y me senté a leer. Quería sentirme cerca de él. Saber que, aunque estuviera sola en esta batalla, había alguien que me seguía cuidando desde donde fuera que estuviera. Pasaron unos minutos, quizás una hora, y entonces el timbre de la casa sonó. Me asomé por la ventana. Un coche negro, oficial, 2 hombres con traje y una mujer con portapapeles. Toqué mi cuello, sintiendo el pulso acelerado. Vanessa cruzó la puerta antes de que yo bajara. Javier, gritó desde la entrada. Hay gente aquí. Y entonces escuché las palabras que no esperaba oír tan pronto. Señora Elena Ruiz de Mendoza, venimos de la Fiscalía General. Necesitamos que nos acompañe a prestar declaración. Hay una denuncia presentada en su contra. Nunca imaginé que a mi edad, después de criar a un hijo sola, trabajar toda la vida y perder al amor de mi vida, terminaría bajando las escaleras de mi propia casa con el corazón a punto de estallar, escoltada por 2 agentes del gobierno. ¿Cómo se supone que una madre debe reaccionar cuando su propio hijo le clava un puñal tan hondo que la ley ya no sabe a quién proteger? En ese momento no sentí miedo, sentí rabia, una furia fría, calculada, y un pensamiento: si Javier quería una guerra, la iba a tener, pero no con gritos ni lágrimas, con la verdad, y con todo el peso que merecía. Bajé las escaleras con la carpeta en la mano, donde guardaba el testamento de Fernando, los papeles del banco, la carta. Vanessa se hizo a un lado, visiblemente incómoda. Yo ni siquiera la miré. Me dirigí directo a la gente de mayor edad, quien me saludó con educación. Señora Elena Ruiz de Mendoza, hemos recibido una denuncia anónima donde se le acusa de falsificación de firma, uso indebido de documentos y obstrucción de trámites legales relacionados con una propiedad. ¿Una denuncia anónima?, pregunté con la voz seca. Así es, pero el notario que recibió el documento con su firma expresó dudas, y por procedimiento debemos tomar su declaración. Por supuesto, dije sin titubear. Tengo mucho que decir. Durante el camino en el vehículo oficial, observaba por la ventana cómo el mundo seguía girando como si nada. Una señora con su nieto cruzando la calle, un vendedor ambulante ofreciendo dulces,
Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta que yo llevaba dentro. Pero sabía que debía mantener la calma. Era eso o perderlo todo. Al llegar a la fiscalía, me llevaron a una sala con paredes grises y una mesa de metal al centro. Román ya me esperaba. Lo había llamado rápidamente desde el celular del agente durante el trayecto y gracias a Dios respondió. Al verlo, sentí un pequeño respiro. Todo estará bien, me dijo en voz baja. Mantenga la calma y diga solo la verdad. La declaración comenzó. Me preguntaron por los documentos firmados en vida por Fernando, por el testamento original, por mi relación con Javier. Mi hijo me pidió que firmara un poder notarial hace años para ayudarme con mis cuentas, expliqué. Pero nunca autoricé la venta de la casa. Nunca firmé ningún traspaso. Tengo el testamento original, la carta de mi esposo, las pruebas de que Javier ha transferido dinero de mis cuentas personales sin mi consentimiento. Román entregó la carpeta a los funcionarios. Los hombres revisaban cada página con expresión cada vez más seria. Uno de ellos levantó la vista y preguntó: ¿Usted reconoce esta firma como suya? Me mostraron una hoja ampliada, la supuesta autorización de traspaso. Observé con cuidado. No, dije rotundamente. Esa firma es una copia. Fue impresa. No la firmé. ¿Está dispuesta a someterse a un peritaje caligráfico? Ahora mismo, si quieren. La sesión se alargó por casi 2 horas. Revisaron mis firmas anteriores, mis documentos personales, compararon trazos. Al final, me dejaron ir con una advertencia. Si resultaba que la firma era mía, el proceso legal continuaría. Pero si se confirmaba la falsificación, ellos procederían penalmente contra quien resultara responsable. Salimos de la fiscalía en silencio. Román me acompañó hasta la puerta. Necesitamos acelerar esto, me dijo. Van a jugar sucio. Estoy seguro que Javier usó un escaneo de tu firma para falsificarla, pero hasta que el peritaje esté listo, debemos resistir. ¿Y si mientras tanto venden la casa? No lo permitiré. Voy a ingresar hoy mismo una medida cautelar para congelar la venta. Asentí con la cabeza, pero dentro de mí ardía algo más que preocupación. Era como si cada traición me hubiera afilado los bordes. Ya no era una madre desesperada. Era una mujer que lo había perdido todo menos su dignidad, y que ahora estaba dispuesta a pelear por ella con uñas y dientes. Esa noche, de regreso en casa, la encontré en silencio. Ni Javier ni Vanessa estaban. Supuse que habían salido a reunirse con abogados o simplemente a celebrar su pequeño logro de haberme llevado a declarar. Me serví un café en la cocina y me senté en la misma mesa donde solíamos comer en familia. La nostalgia me atacó con fuerza. Recordé las risas, los cumpleaños, los pasteles horneados con esmero, y me pregunté en qué momento todo eso se convirtió en odio. Subí a mi habitación temprano. Cerré con llave. Me acosté con el cuaderno de Fernando entre las manos. Dormí apenas unas horas, con el corazón inquieto. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta de mi cuarto con fuerza. Era Vanessa. No gritaba, pero su tono era urgente, molesto. Elena, necesito hablar contigo. Me levanté lentamente, me vestí sin prisa y abrí la puerta. ¿Qué pasa? Tú fuiste a la fiscalía. Tú metiste la denuncia, ¿verdad? ¿Y si lo hice? ¿Estás loca? ¿Vas a destruir a tu propio hijo por una casa vieja? No es solo una casa, es mi vida. Y me la robó. Vanessa apretó los dientes. Su rostro se contrajo de ira. No sabes con quién te estás metiendo. Sí sé, le dije sin bajar la voz. Me estoy metiendo con una pareja que vive de mentiras y que cree que una madre es un cajero automático con corazón. Entonces ella bajó la voz, más fría que nunca. Javier va a actuar. ¿Y tú? Tú vas a terminar en la calle, con o sin documentos. No tienes idea de lo que él descubrió. La miré con el corazón encogido. ¿Qué descubrió? Su sonrisa fue mínima, venenosa. Una verdad que cambiará todo. Pero tú lo sabrás mañana, cuando recibas la notificación. ¿Qué notificación? Una que te va a quitar la paz. Y entonces supe que lo que venía podía ser mucho peor que todo lo que ya había pasado. Hay palabras que, cuando salen de la boca equivocada, no solo duelen, te destruyen. Ese día, mientras leía las acusaciones falsas que mi propio hijo había presentado contra mí, entendí que ya no se trataba solo de una disputa por la casa. No,
Javier quería borrar mi existencia, convertirme en una loca, en una carga, en una intrusa en la vida que él se había construido con base en mis sacrificios. Y aunque el corazón me dolía, ya no era por la traición. Era por haberlo amado tanto, sin reservas, sin límites, sin condiciones. Algo dentro de mí cambió para siempre. Esa noche no hablé con nadie. Me encerré en mi cuarto, apagué el celular y con el cuaderno de Fernando entre las manos, empecé a releer sus palabras una y otra vez. No buscaba consuelo, buscaba dirección. En la tercera página encontré una frase que me retumbó en los huesos. Hay momentos donde una mujer no tiene que rogar amor, sino exigir respeto. Y si no lo recibe, entonces debe cerrar la puerta, aunque del otro lado esté su propio hijo. A la mañana siguiente, me presenté con Román en su despacho. Le llevé los documentos que faltaban, incluida la carta manuscrita de Fernando y la copia del poder notarial que Javier había usado para vaciar mis cuentas. Román los escaneó, uno por uno, en completo silencio. Luego se reclinó en su silla y me miró con una seriedad que me asustó. Lo que tienes en las manos es muy poderoso, Elena. Esto no es una simple demanda por herencia. Esto puede volverse penal. Y si seguimos adelante, Javier podría terminar imputado por fraude, falsificación de documentos, despojo patrimonial y abuso económico contra adulto mayor. ¿Eso significa que podría ir a prisión? Sí, pero también significa que esta batalla ya no será solo familiar. Será pública, dolorosa y larga. Me quedé en silencio por un momento. Lo pensé todo, los cumpleaños que le organicé, los zapatos que remendé para que él pudiera ir a la escuela, las veces que dejé de comer para que él tuviera leche. Y luego pensé en las palabras que me dijo en la sala, delante de todos, esta casa ya no te queda. Entonces adelante, Román, dije finalmente. Que sea larga, que sea pública, pero que sea justa. Román asintió y comenzó a redactar una denuncia integral. Incluyó todo, el testamento original, la carta, el análisis preliminar de firmas, las transferencias bancarias sin autorización, el intento de traspaso forzado. Yo firmé cada hoja sin titubear. Al salir del despacho, pasé por el centro y compré una libreta nueva. No para anotar más tragedias, sino para escribir lo que venía. Porque si algo tenía claro era que esta historia no iba a terminar con otra mujer mayor desahuciada y sola. No esta vez. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Javier sentado en la sala, con la televisión encendida pero sin verla. Al verme entrar, la apagó. ¿A dónde fuiste? Al centro, respondí con calma. Tenía asuntos que atender. ¿Con el abogado? Sí. Se quedó en silencio por unos segundos. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Esto? Arruinarlo todo. ¿Qué quieres demostrar, mamá? Lo miré fijamente. Por un segundo, creí ver a aquel niño que venía corriendo a mis brazos con los zapatos desatados y las rodillas raspadas. Pero solo por un segundo. Ahora solo había un hombre endurecido por el ego y la ambición. Quiero demostrar que valgo. Que no soy un mueble viejo que puedes mover o desechar cuando te conviene. Quiero que entiendas que hay consecuencias, Javier. Incluso para los hijos ingratos. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por orgullo? No es orgullo. Es dignidad. Algo que tú perdiste hace mucho. Me di la vuelta y subí a mi cuarto. Cerré la puerta con llave, guardé los documentos en el fondo del cajón y comencé a escribir en la libreta nueva. No quería olvidar ni un solo detalle, porque cuando todo esto terminara, mi historia tenía que ser contada, aunque fuera solo para que otra mujer como yo entendiera que no está sola. Cerca de las 8, Vanessa llamó a Javier desde el celular. Estaba en la cocina y pude escuchar fragmentos de su conversación desde las escaleras. ¿Ya te dijo algo? Decía ella, alterada. ¿Ya firmó la renuncia? No, no va a firmar. Está decidida a pelear. Esto se nos va a salir de control, Javier. Te dije que deberíamos haber vendido la casa antes. Cállate, Vanessa. Ya encontraré otra forma. ¿Cuál? ¿Ahora qué vas a hacer? Y entonces escuché una frase que me cortó el aliento. Voy a hablar con la vieja tía Rosario. Ella sabe cosas que podrían arruinarla. Vanessa dudó. ¿Estás seguro? Esa mujer está mal de la cabeza. Sí, pero lo que sabe es peligroso. Me acerqué sigilosamente a la puerta y bajé un escalón, sin hacer ruido.
Si logramos que diga la verdad, entonces todos sabrán quién es realmente mi madre. Y ahí sí, ni el abogado podrá salvarla. Un frío recorrió mi espalda. Rosario, la hermana de mi esposo, a quien hacía años que no veía. Una mujer frágil, encerrada en su mundo, pero con una lengua afilada como cuchillo. Esa noche no dormí, y supe que el siguiente movimiento no iba a venir de los tribunales, sino de los secretos que mi propia familia se había encargado de enterrar. Dicen que los secretos familiares no se esconden, se fermentan, y cuando por fin salen a la luz, lo hacen con fuerza, con veneno. Esa mañana, apenas abrí los ojos, sentí el peso del presentimiento. Algo se acercaba, algo que tenía el rostro de Javier pero el alma de un extraño. Mientras el café burbujeaba en la vieja cafetera, escuché el sonido de pasos rápidos en el pasillo. Luego, un golpe seco en la puerta principal. Fuerte, autoritario. Salí del comedor con el corazón latiendo en la garganta. Al abrir, no encontré agentes. No era la policía. Era un mensajero con un sobre grande, sellado y dirigido a mí. Su rostro era inexpresivo. Me lo entregó sin decir palabra, firmé el recibo y se marchó. Volví adentro temblando. Me senté en la mesa del comedor y abrí el sobre con dedos torpes. Adentro había una notificación legal. Demandas. Múltiples. Una por ocupación indebida de propiedad privada. Otra por abuso psicológico hacia un adulto mayor, presentada en nombre de Javier, pero manipulada de forma retorcida. Me acusaba de ser una mujer inestable, emocionalmente violenta, que ponía en riesgo la salud mental de su hijo. Leí cada línea con incredulidad. Estaba claro, habían construido una imagen de mí como una amenaza, como una carga, pero lo que me quitó el aire fue la última hoja. Un citatorio judicial, fechado para el lunes siguiente, donde me pedían presentarme para discutir mi desalojo voluntario o forzoso. Me daban 7 días para abandonar la casa. 7. Como si todo lo que viví aquí pudiera ser empacado en una semana. Como si yo fuera una invasora en mi propia historia. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Ni Javier ni Vanessa estaban en ese momento. Solo yo, con esas hojas sobre la mesa y el fantasma de Fernando respirando sobre mi nuca. Me puse de pie. Abrí el cajón más bajo de la alacena, donde guardaba mis cosas importantes. Saqué el cuaderno de cuero y lo abrí en la última página escrita. La tinta ya estaba descolorida, pero aún se leía. Si alguna vez Javier se atreve a quitarte lo que es tuyo, no calles, no cedas, porque no solo te quitará la casa, te quitará tu nombre. Cerré el cuaderno con fuerza. Llamé a Román. Le conté cada detalle, cada palabra del citatorio, cada acusación absurda. Hubo un silencio largo al otro lado del teléfono. Esto ya cruzó la línea, Elena. Pero no estás sola. Vamos a responder legalmente. Yo me encargo de presentar el testamento oficial y de bloquear ese desalojo. Pero necesito decirte algo más. ¿Qué pasa? Hay algo que encontré en los archivos del registro. Algo que no esperaba. Dímelo, Román. Tu esposo tenía otra propiedad. En Valle del Encino. Una casa registrada a su nombre desde 1987, poco antes de que naciera Javier. Esa propiedad fue transferida en vida, pero no a tu hijo. ¿A quién, entonces? A ti, Elena. Fernando la dejó a tu nombre. Nadie lo sabía porque nunca fue parte del juicio testamentario. Él la registró directamente, como propiedad conyugal. Es legalmente tuya desde hace más de 30 años. Mi mente giró. ¿Por qué no me dijo nada? Tal vez pensó que algún día necesitarías un lugar seguro. Tal vez sabía lo que venía. Colgué el teléfono sin decir mucho más. Me quedé en silencio por varios minutos. Valle del Encino. Una casa que no recordaba. O tal vez sí, vagamente. ¿Acaso era aquella casita en el bosque donde fuimos una vez de recién casados, que Fernando dijo que era de un amigo? ¿Era mía desde entonces? Fui hasta mi habitación y empecé a buscar entre las cajas viejas que había guardado en el closet. Fotografías, cartas, recibos antiguos. Y entonces lo encontré. Un sobre amarillo con el membrete de un notario de Querétaro. Adentro, una copia del acta de propiedad. Mi nombre completo. Mi número de identificación. Firmado por Fernando. Mi cuerpo se estremeció.
Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a esperanza. Podía perder esta casa, pero no estaba indefensa. No estaba sin refugio. Fernando me había dejado algo más que paredes y techos. Me había dejado la posibilidad de renacer. La puerta principal se abrió de golpe. Javier entró con paso rápido, con una actitud desafiante, y Vanessa detrás de él, sonriendo con arrogancia. Ya recibiste los papeles, ¿verdad? Dijo Javier, sin mirarme a los ojos. Sí, ya los recibí. Entonces empaca, porque si no te vas por las buenas, te sacarán con orden judicial. Tengo un juez que ya firmó la aprobación previa. En una semana esto ya no será tuyo. Me quedé callada. No quería gritar. No quería llorar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Javier? Pregunté con calma. Que estás tan ciego por el dinero, que no ves que estás perdiéndolo todo. No me des lecciones, mamá. Ya es tarde para eso. ¿Tarde? No, hijo. Apenas va empezando. Me fui directo a mi cuarto, cerré con llave y marqué nuevamente a Román. Haz la solicitud. Quiero trasladar todos los títulos de propiedad al nuevo expediente. Incluye la casa de Valle del Encino. Y cita a la prensa. ¿La prensa? Sí. Si Javier quiere destruirme públicamente, entonces que el mundo sepa quién es realmente. Elena, ¿estás segura? Más que nunca. Y justo cuando colgué, la luz del pasillo se apagó de golpe. Un segundo después, escuché pasos suaves subiendo la escalera, y la puerta de mi cuarto comenzó a moverse. A veces los secretos no se guardan por vergüenza, sino por miedo, y otras veces por amor. Pero cuando ese amor se convierte en un arma, cuando la gente a la que protegiste con silencios decide usarlos en tu contra, lo único que queda es la verdad, aunque duela. Esa noche, mientras Javier hablaba por teléfono planeando visitar a la tía Rosario para arrancarle alguna confesión que pudiera destruirme, entendí que los golpes más bajos no siempre vienen con gritos o con insultos. A veces vienen disfrazados de historia vieja, torcida, mal contada. Y ahí supe que debía llegar primero. A la mañana siguiente tomé un taxi a la colonia donde vivía Rosario, una mujer que, aunque era hermana de Fernando, siempre me había visto con cierta desconfianza. Había tenido episodios de delirio en el pasado, y su memoria iba y venía como las olas del mar. Aún así, sabía cosas que, en manos de Javier, podían ser manipuladas. No estaba dispuesta a correr ese riesgo. La encontré sentada en un sillón polvoriento, con la televisión encendida en un canal de concursos y la mirada perdida. Su enfermera, una muchacha amable llamada Clara, me recibió con un gesto incómodo. No ha dormido bien estos días. Está nerviosa, confundida, me explicó. Ayer la llamaron por teléfono. Un tal Javier. Sentí un escalofrío. Me acerqué a Rosario y me arrodillé frente a ella. Rosario, soy Elena. Ella me miró por unos segundos, como si mi rostro le resultara familiar, pero no del todo claro. ¿Elena? ¿La esposa de Fernando? Asentí, tomando su mano con suavidad. Sí, yo. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Es por la casa? ¿Qué sabes tú de la casa? Ella suspiró, hundiéndose más en su silla. Fernando me contó cosas antes de morir. Cosas que nunca te dijo a ti. Me pidió que no interviniera, que te cuidara, pero de lejos, porque sabía que tú ibas a descubrirlo sola cuando llegara el momento. Mi piel se erizó. ¿Qué cosas, Rosario? ¿Qué me ocultó? No era sobre la casa, dijo en voz baja. Era sobre Javier. Me quedé helada. ¿Qué? Sobre Javier. Fernando no confiaba en él desde que tenía 20. Había notado ciertas cosas, actitudes. Una vez lo escuchó hablar con Vanessa por teléfono. Ella lo manipulaba. Lo hacía dudar de ti, de tu amor. Le decía que tú eras una carga, que le estorbabas. Y él le creía. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque te amaba. Porque no quería que sufrieras. Porque pensó que, con el tiempo, Javier cambiaría. ¿Y cambió? No, Elena. Se volvió peor, más calculador. Y Fernando tuvo miedo. Por eso hizo aquel testamento en secreto. Por eso no te contó todo. Porque temía que, si tú lo sabías, lo enfrentarías y te haría daño. Mis manos sudaban. El corazón me latía con fuerza. Rosario, Javier quiere hablar contigo.
Quiere usar tus palabras para probar que yo no estoy bien de la cabeza, que soy una mujer inestable. Va a hacer que digas cosas que no son ciertas. Ella me miró, por fin con total claridad en los ojos. Entonces déjame ayudarte, Elena. Vamos a escribir una declaración. A mi manera. Y tú la llevas a donde deba ir. Clara trajo papel y pluma. Rosario dictó lentamente, con dificultad, pero con claridad. Cada palabra que decía era una flecha que apuntaba directo al corazón de la verdad. Confirmó el testamento original. Confirmó las conversaciones de Fernando. Confirmó el desprecio que Vanessa siempre tuvo por mí. Y sobre todo, dejó claro que Javier llevaba años planeando quedarse con todo, incluso antes de la muerte de su padre. Volví a casa con el documento en la mano y el alma más rota que antes, pero también más fuerte. Esa noche, antes de acostarme, bajé a la cocina por un vaso de agua. Javier estaba sentado en la barra, esperándome, como si supiera que bajaría. ¿Ya hablaste con Rosario? Sí. ¿Y qué te dijo? Lo miré directo a los ojos. Ya no había miedo en mí. Que eres todo lo que tu padre temía que llegaras a ser. Por un segundo, se le borró la sonrisa. Luego se puso de pie lentamente, como si no supiera si gritarme o salir corriendo. Vas a arrepentirte, mamá. Te lo juro. No, Javier. Ya me arrepentí toda la vida de no haber visto en qué te convertiste. Me di la vuelta y subí las escaleras. No dormí. Pasé la madrugada escribiendo, recordando, organizando todo para lo que vendría. A las 8 de la mañana siguiente, mi celular sonó. Era Román. Necesitas venir al juzgado. Ya. Hay una audiencia de urgencia. ¿Una audiencia? Sí. Javier presentó una solicitud de interdicción. ¿Qué? Quiere que te declaren incapaz legalmente, para quitarte todos tus derechos. Y supe, en ese instante, que acababa de cruzar una línea de la que no habría regreso. Intentar borrar la voz de una mujer mayor es tan fácil para algunos como cerrar una puerta. Pero cuando esa mujer ha sobrevivido a la muerte, al desprecio y al olvido, su voz se convierte en eco. Y ese eco no se calla. Cuando Román me dijo que Javier había solicitado mi interdicción, supe que había cruzado una línea de la que ya no podía volver. Ya no bastaba con robarme la casa. Ahora quería robarme la cordura. Declararme incapaz. Como si mi vejez fuera un defecto. Como si mis recuerdos fueran fantasías. Como si yo no supiera quién soy. Llegamos al juzgado a las 11 en punto. Una audiencia de urgencia, por motivos de salud mental de la demandada. Así lo decía el documento. Me sentí como una sombra entre las paredes blancas del tribunal, pero no dejé que se notara. Caminé derecha, firme, con el cabello recogido y el cuaderno de Fernando bajo el brazo, como si él mismo me acompañara. Al entrar a la sala, Javier estaba sentado al frente, con Vanessa a su lado, ambos con expresión seria, sobria, fingida. Su abogado, un hombre joven de traje brillante y sonrisa de tiburón, se levantó y empezó su exposición. Dijo que yo presentaba episodios de confusión, que tenía dificultades para comprender procedimientos legales, que repetía constantemente que su difunto esposo le hablaba a través de un cuaderno. Sentí una punzada en el pecho, no por la burla, sino por la bajeza. Esa era su jugada, hacerme pasar por una mujer delirante, una anciana perdida en sus propias fantasías. Cuando fue mi turno de hablar, Román se acercó al juez y entregó documentos, el testamento original, las transferencias irregulares, la declaración firmada por Rosario. Luego, me miró y asintió, dándome la palabra. Señoría, dije con voz firme, clara, mi hijo me acusa de ser incapaz porque no tiene otro modo de quitarme lo que es mío. No estoy confundida. Estoy herida, pero lúcida. Aquí tengo pruebas de que falsificó documentos, vació mis cuentas y manipuló a quienes me rodean para obtener esta casa. Y ahora, como no puede callarme, quiere declararme loca. El juez me observó con atención. Luego pidió que pasara al estrado una psicóloga del DIF que había sido asignada al caso sin mi conocimiento. Ella habló brevemente. Dijo que me entrevistó durante 15 minutos en el juzgado, antes de la audiencia. La señora Elena está emocionalmente afectada. Sí, pero no presenta señales de deterioro cognitivo. Puede tomar decisiones, comprende su entorno y mantiene criterio propio. No veo justificación para interdicción. El juez pidió silencio en la sala.
Luego miró a Javier. ¿Usted desea continuar con esta solicitud después de este informe? Javier pareció dudar. Luego miró a su abogado. El hombre asintió. Sí, su señoría. Pedimos que se realice una evaluación psiquiátrica más extensa. La señora ha mostrado comportamientos erráticos. Tú sabes que es mentira. Dije alzando la voz. Tú sabes que lo haces porque te quedaste sin opciones. Por favor, silencio, pidió el juez. Me senté, mordiéndome el labio. No iba a dejar que me quebraran. Después de revisar los documentos, el juez tomó una decisión temporal. Negó la interdicción inmediata, pero ordenó un examen psiquiátrico oficial en un plazo de 7 días. Yo tenía una semana para demostrar, con papeles y peritos, que mi mente seguía funcionando mejor que la conciencia de mi hijo. Salimos del juzgado sin hablar. Román caminaba a mi lado, tenso. Van a apretar con todo, dijo. Pero nosotros también. Vamos a usar cada prueba. Esto ahora no solo es un pleito familiar, es una guerra legal. Y tú tienes con qué ganarla. Asentí en silencio. A cada paso que daba, sentía que algo en mí se endurecía. No por venganza, sino por defensa. Javier había querido convertir mis palabras en delirio. Ahora iba a convertir su ambición en evidencia. Volvimos a casa casi al anochecer. Al entrar, la tensión se cortaba en el aire. Javier no estaba. Vanessa tampoco. Respiré hondo, encendí una lámpara y fui directo al escritorio. Saqué el cuaderno de Fernando y comencé a anotar lo ocurrido, como cada día desde que empezó esta pesadilla. Pero al pasar la página, algo cayó al suelo. Era una foto, vieja, amarillenta. No la había visto antes. En ella estaba Fernando, con un bebé en brazos. No era Javier, era otro niño. Detrás, escrita a mano, una fecha, 1984, y una frase, para que nunca olvides lo que callamos. Mi corazón se detuvo. Tomé la foto con manos temblorosas. Miré los ojos del bebé. Había algo familiar, demasiado. Y entonces entendí. Fernando tenía otro hijo. No hay peor traición que la que viene de los muertos, porque uno ya no puede reclamar, ni gritar, ni exigir explicaciones. Solo queda mirar el pasado como si fuera una herida mal cerrada. Esa noche, mientras observaba la foto entre mis manos, sentí que el suelo se abría debajo de mí. Fernando, mi esposo, el único hombre en quien confié a ciegas, había tenido otro hijo, y me lo ocultó. No por semanas, no por meses, por décadas. ¿Cómo se digiere algo así? ¿Cómo se sigue respirando con una verdad tan pesada sobre el pecho? Me quedé sentada frente al escritorio hasta que amaneció. No pude dormir, no pude llorar. Solo repasaba la imagen una y otra vez. El niño en brazos de Fernando tendría unos 2 años. La fecha al reverso lo dejaba claro, 1984. Eso fue 3 años antes de que naciera Javier. 3 años antes de que Fernando y yo siquiera pensáramos en formar una familia. Pero él ya tenía una. O al menos, parte de una. Volví al cuaderno. Empecé a revisar cada página, esta vez buscando pistas, señales, huecos. Y ahí estaba. Entre reflexiones sobre la casa y advertencias sobre Javier, encontré una frase corta, encerrada en un borde de tinta. Perdóname por lo que nunca dije. Él también es sangre mía. Mi garganta se cerró. ¿Quién era ese niño? ¿Dónde estaba ahora? ¿Lo sabía? ¿Y por qué Fernando decidió ocultarlo? Llamé a Román apenas salió el sol. Le pedí que investigara si Fernando tenía algún hijo reconocido antes de casarse conmigo. Me dijo que buscaría en los archivos civiles. No quise darle detalles. Aún no sabía qué hacer con esa verdad. Solo sabía que no podía seguir ignorándola. Esa tarde, mientras esperaba noticias, Javier regresó a casa. Estaba solo, con el rostro tenso y los ojos rojos. No parecía haber dormido. Nos cruzamos en el pasillo. Me miró con desprecio. ¿Sigues aquí? Esta casa sigue siendo mía, respondí sin mirarlo. No por mucho tiempo. Dile eso al juez. Javier apretó los dientes. Se acercó como si quisiera intimidarme, pero ya no me movía ni un milímetro. Me había quitado todo menos el miedo, y ahora eso también se le estaba escapando de las manos. Tú no sabes lo que estás haciendo, mamá. Te estás metiendo en cosas que no entiendes. Ah, ¿sí? ¿Cómo esconder un testamento? ¿Falsificar mi firma?
¿Inventar que estoy loca? No me obligues a destruirte. Tú ya lo hiciste, Javier. Ahora solo estoy recogiendo los pedazos. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama y abrí la foto otra vez. Y entonces se me ocurrió una idea. Fui al armario, saqué la caja de recuerdos que tenía desde hace años y encontré un álbum viejo con fotos de Fernando joven. Comparé los rostros. Era él, sin duda, la misma sonrisa, los mismos ojos. Y el niño tenía un parecido sutil con alguien más. Con Javier. No aguanté más. Fui al cuarto de Rosario. Ella tenía que saber algo más. Tomé un taxi y llegué en menos de media hora. Clara, la enfermera, me abrió la puerta sorprendida. Vino alguien esta mañana, me dijo. No me dijo su nombre. Era un joven, moreno, con barba. Quería ver a la señora Rosario. Me dijo que era de parte de Fernando. Mi sangre se heló. ¿Lo dejaste pasar? Sí. Habló con ella por unos minutos. Luego se fue. Rosario se quedó muy agitada. Corrí al cuarto. Rosario estaba despierta, con la mirada fija en el techo. Me acerqué. Rosario, ¿quién era ese joven que vino? Su nombre, susurró. Matías. ¿Matías? Él es el hijo de Fernando. Sentí que se me salía el alma por la boca. ¿Y qué quería? Saber por qué lo ocultaron. Porque su padre nunca lo reconoció. Pero tú no sabías, tú no tenías la culpa, Elena. Me senté a su lado, sin poder hablar. Rosario me tomó la mano con fuerza. Fernando quiso protegerte, pero se equivocó. Todos nos equivocamos. Matías sabe más de lo que dice, y tiene algo que puede cambiarlo todo. ¿Qué tiene? Una carta, una que Fernando le dejó, poco antes de morir, pero nunca la mostró. Hasta ahora. ¿Dónde está Matías? Dijo que regresaría, que tiene algo que darte. Salí de ahí sin sentir mis piernas. Mi cabeza daba vueltas. ¿Otro hijo? ¿Una carta escondida? ¿Y por qué ahora? Esa noche, de regreso en casa, no dije una palabra. Javier no estaba. Vanessa tampoco. Me encerré en mi cuarto y miré la foto por última vez antes de quedarme dormida, vencida por el agotamiento. A la mañana siguiente, al abrir la puerta de mi habitación, encontré un sobre bajo la alfombra. Lo levanté lentamente. No tenía remitente. Solo decía, para Elena, de parte de Matías. Hay momentos que no hacen ruido cuando llegan, pero cambian el curso de todo. Y este fue uno de esos. Al ver el sobre frente a mi puerta, con mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocía, supe que lo que estaba dentro no era cualquier cosa. Era una verdad postergada, una bomba emocional lista para estallar. Matías, el hijo secreto de Fernando, había dejado algo para mí. No sabía si abrirlo me iba a destruir o a liberarme, pero ya era tarde para retroceder. Me senté al borde de la cama. Mis manos temblaban. Rompí el borde del sobre con cuidado. Dentro había una hoja doblada con un aroma tenue a papel viejo y algo más, incienso, tal vez. Era una carta, escrita a mano. La letra era inconfundible. Era la de Fernando. Sentí un nudo en la garganta. Él me hablaba desde el pasado, otra vez. Elena, si estás leyendo esto, es porque Matías ha decidido dar el paso. Sé que esto te duele, y créeme que a mí también. No fue fácil vivir con este secreto todos estos años. Matías nació antes de conocerte. Fue fruto de una relación breve, cuando yo era joven, imprudente, cobarde. La madre de Matías me pidió que no interviniera en su vida, que la dejara criarlo sola. Acepté, como un tonto. Pensé que así evitaba el daño. Pero con los años, entendí que el daño ya estaba hecho. Él merecía un padre, merecía una familia. Respiré hondo. Las palabras comenzaban a bailar frente a mis ojos por las lágrimas. No te lo conté porque temía perderte, porque eras lo único que le daba orden a mi vida, porque te amé desde el primer día. Pero siempre pensé en Matías. Le enviaba dinero en secreto. Lo visité un par de veces a escondidas. Lo vi crecer desde lejos, sabiendo que algún día este momento llegaría. Él tiene derecho a saber, a reclamar, a vivir sin esa sombra encima. Seguía leyendo, con el pecho apretado, como si cada palabra pesara más que la anterior. Quise decírtelo antes de morir. Pero Javier ya había comenzado a mostrar su verdadera cara.
Yo temía que si este secreto salía a la luz, lo usaría para dividirte, para hundirte. Porque Javier cambió. Tú querías seguir viéndolo como tu niño. Yo lo veía como un hombre que ya no reconocía. El papel temblaba en mis manos. Elena, si Matías llega a ti, no lo rechaces. Él no busca tu casa, ni tu dinero. Solo busca saber quién fue su padre. ¿Y tú? Tú eres lo más cercano a ese recuerdo limpio que le queda de mí. Al final de la carta, una línea me dejó helada. Y si alguna vez Javier intenta quitarte lo que es tuyo, usa esto. Matías tiene una copia del testamento original, el verdadero, el único que firmé, el que lo deja todo a ti. No supe cuánto tiempo estuve ahí, sentada, sin moverme, solo sintiendo cómo se rompía algo dentro de mí, y al mismo tiempo algo más nacía. Fernando me había mentido, sí, pero también me había dejado las armas para defenderme. Había confiado en Matías, había dejado una parte de sí misma en él y otra en mí, y ahora esas dos partes estaban a punto de encontrarse. Guardé la carta con cuidado, me lavé el rostro y marqué a Román. Le conté todo. Le pedí que se reuniera conmigo de inmediato. Esto cambia muchas cosas, dijo después de escucharme. Si ese testamento existe y está notariado, podemos desmantelar toda la estrategia de Javier en una sola audiencia. Pero necesitamos a Matías. Necesitamos que venga, que lo entregue, que declare. Voy a buscarlo, le dije. Ten cuidado, Elena. Javier no se va a quedar quieto. Colgué y salí. Fui directamente al lugar donde Rosario me había dicho que Matías solía ir. Una pequeña biblioteca de barrio, casi olvidada, donde su madre trabajó de joven. Pregunté por él. Me dijeron que había estado ahí hacía apenas un par de horas, pero que no dejó ningún mensaje. Regresé a casa al atardecer. Las luces estaban apagadas. Al entrar, sentí una tensión distinta en el aire. Algo había cambiado. Subí lentamente las escaleras. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, y sobre mi cama había otro sobre. Este estaba roto, vacío. El cuaderno de Fernando había desaparecido, y en el espejo, escrito con marcador negro, alguien había dejado una sola frase. Ahora es guerra. Nunca pensé que vería mi propia historia siendo borrada ante mis ojos. Pero ahí estaba, el cuarto revuelto, mi cuaderno desaparecido, y en el espejo, la amenaza escrita con rabia. Ahora es guerra. Ya no era una simple disputa por una casa ni una venganza familiar. Javier había cruzado un límite. No quería solo silenciarme. Quería destruirme. Borrar cualquier rastro de lo que fui, de lo que construí con Fernando. Borrar mi nombre de nuestra historia. Me quedé ahí parada por varios minutos, mirando el reflejo distorsionado de esa frase. Sentía el pecho apretado, pero los ojos secos. Ya no había espacio para lágrimas. Tomé el celular con las manos temblorosas y llamé a Román. Entraron a mi cuarto. Se llevaron el cuaderno. Dejaron un mensaje en el espejo. ¿Estás bien? Físicamente, sí. Pero ellos saben lo que ese cuaderno significaba para mí. Esto es grave, Elena. Robo, intimidación, amenaza. Ya no es solo un conflicto familiar. Tenemos que actuar rápido. ¿Y Matías? Aún sin rastro. Pero acabo de recibir algo. ¿Qué? Una notificación. Javier registró un documento en el notariado. Una versión corregida del testamento de Fernando, donde él aparece como único heredero. Eso es mentira. Lo sé. Y por eso necesitamos a Matías. Solo él puede presentar el original. Salí de casa de inmediato. No podía quedarme ahí. Fui directo a la biblioteca donde habían visto a Matías. Pregunté al personal. Busqué por los alrededores. Nadie sabía nada. Me senté en la banqueta, entre los ruidos del tráfico y los pájaros sobre los cables, y por primera vez en mucho tiempo me sentí vieja, pequeña, pero no vencida. Fue entonces cuando mi celular vibró. Un mensaje anónimo. Un número desconocido. Nos vemos en el café de la esquina de Allende y Juárez. Trae lo que sabes. Yo llevo lo que falta. M. Mi corazón se aceleró. Era Matías. Tomé un taxi y fui directo a la dirección. Un café modesto, casi vacío, con mesas de hierro antiguas y olor a café cargado. Entré con pasos cautelosos. Y ahí estaba él, Matías, sentado cerca de la ventana, con una carpeta de cuero en las piernas.
Al verme, se levantó con respeto. Era más joven que Javier, pero había algo en su mirada, un tipo de dolor que me resultaba familiar. El dolor de quien creció en silencio. Señora Elena, dijo, extendiéndome la mano. Gracias por venir. No me llames señora. Si eres hijo de Fernando, eso te hace parte de lo que también es mío. Sonrió con tristeza y se sentó. Mi madre murió hace 2 años. Encontré esta carta entre sus cosas. Nunca me contó nada, pero cuando la leí, entendí que había vivido a medias. Abrió la carpeta y sacó un sobre blanco, sellado con cera roja, el mismo símbolo del despacho de Fernando. Me lo entregó con ambas manos. Este es el testamento original, notariado, sellado, firmado por el mismo abogado que lo redactó. Tomé el sobre como si sostuviera un pedazo del alma. ¿Por qué ahora? Porque vi lo que están haciendo contigo. Y porque mi padre me pidió, con esas palabras, que si alguna vez el pasado regresaba a golpear, yo defendiera lo justo. Y esto es justicia. ¿Estás dispuesto a ir al tribunal? Estoy dispuesto a todo. Regresé a casa con el testamento guardado en el fondo de mi bolso, como si cargara un tesoro. Y lo era. Era la verdad. Era mi defensa. Era la voz de Fernando contra el silencio que Javier intentaba imponerme. Román actuó rápido. Protocoló de inmediato la nueva versión y anexó todas las pruebas. Solicitó la anulación de los documentos falsos presentados por Javier y pidió una audiencia pública con urgencia. El juez, ante la gravedad del caso, fijó la sesión para 2 días después. Esa tarde, Matías vino a mi casa. Cenamos juntos, en silencio. Por primera vez, la sala se sentía completa. No porque Javier estuviera ahí, sino porque había alguien conmigo que no quería quitarme nada, solo compartir un poco de verdad. Esa noche me acosté más ligera, pero antes de dormir, escuché un ruido afuera. Me levanté despacio y fui a la ventana. Abajo, cerca del portón, había un auto negro estacionado, y alguien adentro me observaba. Me arrepentí de no haber corrido las cortinas. A la mañana siguiente, al salir a comprar pan, encontré una nota pegada en la puerta con cinta adhesiva. Una hoja de cuaderno rasgada, con la misma caligrafía del espejo. Te queda poco. Disfrútalo mientras puedas. Verme, se levantó con respeto. Era más joven que Javier, pero había algo en su mirada, un tipo de dolor que me resultaba familiar. El dolor de quien creció en silencio. Señora Elena, dijo, extendiéndome la mano. Gracias por venir. No me llames señora. Si eres hijo de Fernando, eso te hace parte de lo que también es mío. Sonrió con tristeza y se sentó. Mi madre murió hace 2 años. Encontré esta carta entre sus cosas. Nunca me contó nada, pero cuando la leí, entendí que había vivido a medias. Abrió la carpeta y sacó un sobre blanco, sellado con cera roja, el mismo símbolo del despacho de Fernando. Me lo entregó con ambas manos. Este es el testamento original, notariado, sellado, firmado por el mismo abogado que lo redactó. Tomé el sobre como si sostuviera un pedazo del alma. ¿Por qué ahora? Porque vi lo que están haciendo contigo. Y porque mi padre me pidió, con esas palabras, que si alguna vez el pasado regresaba a golpear, yo defendiera lo justo. Y esto es justicia. ¿Estás dispuesto a ir al tribunal? Estoy dispuesto a todo. Regresé a casa con el testamento guardado en el fondo de mi bolso, como si cargara un tesoro. Y lo era. Era la verdad. Era mi defensa. Era la voz de Fernando contra el silencio que Javier intentaba imponerme. Román actuó rápido. Protocoló de inmediato la nueva versión y anexó todas las pruebas. Solicitó la anulación de los documentos falsos presentados por Javier y pidió una audiencia pública con urgencia. El juez, ante la gravedad del caso, fijó la sesión para 2 días después. Esa tarde, Matías vino a mi casa. Cenamos juntos, en silencio. Por primera vez, la sala se sentía completa. No porque Javier estuviera ahí, sino porque había alguien conmigo que no quería quitarme nada, solo compartir un poco de verdad. Esa noche me acosté más ligera, pero antes de dormir, escuché un ruido afuera. Me levanté despacio y fui a la ventana. Abajo, cerca del portón, había un auto negro estacionado, y alguien adentro me observaba. Me arrepentí de no haber corrido las cortinas. A la mañana siguiente, al salir a comprar pan,
encontré una nota pegada en la puerta con cinta adhesiva. Una hoja de cuaderno rasgada, con la misma caligrafía del espejo. Te queda poco. Disfrútalo mientras puedas. Soy su hijo biológico, nacido en 1982. Tengo pruebas de ADN y una serie de cartas que lo confirman. Pero más importante, tengo en mi poder el testamento legítimo, firmado y notariado antes de su fallecimiento, donde se deja constancia clara de su última voluntad. Entregó los documentos al oficial del tribunal. El juez leyó cada página con atención. Sus ojos se entrecerraron al comparar las firmas. Después de unos minutos de lectura tensa, respiró hondo y dijo: «Esta firma coincide con la registrada oficialmente en el archivo notarial. El documento presentado por el señor Javier Herrera, en cambio, muestra alteraciones claras. Este tribunal considera válida la versión entregada por el testigo Matías Herrera». Javier se levantó de un salto. «Esto es una farsa. Ese testamento es falso. Ella manipuló todo». «Señor Javier», dijo el juez con firmeza, «si continúa interrumpiendo, me veré obligado a retirarlo de la sala». Se sentó, bufando, mientras Vanessa lo sujetaba del brazo. El ambiente era denso. El silencio en la sala, absoluto. Finalmente, el juez me miró. «Señora Elena, este tribunal reconoce su derecho pleno sobre la propiedad en disputa y su capacidad legal para tomar decisiones. Las acciones del señor Javier serán evaluadas en una segunda instancia por presunto fraude, despojo y falsificación». Cerré los ojos. Por dentro, mi corazón estallaba. Por fuera, permanecí serena. La justicia empezaba a abrirse paso. Pero eso no era el final. No todavía. Al salir, Javier pasó junto a mí sin decir palabra. Pero Vanessa, antes de irse, se acercó despacio, con una mirada extraña. «Esto no ha terminado. Tú ganaste hoy, pero él no va a soltar tan fácil. Dígale que se prepare. Porque yo tampoco». Esa noche, mientras tomaba un té en la terraza, Matías me entregó una última carta. No era de Fernando, era de su madre. Una carta que había estado oculta por años. «Mi madre quería que la leyeras, si todo esto algún día salía a la luz». Abrí el sobre con cuidado. La letra era suave, emocionante, y en medio del texto, una frase me heló por dentro. «Fernando no murió como te dijeron. Él supo demasiado tarde lo que su hijo planeaba». La muerte de Fernando siempre me había dolido, pero nunca la cuestioné. Fue rápida, silenciosa, casi resignada. Él no era de quejarse, nunca lo fue. El diagnóstico llegó tarde y su partida, aún más. Pero esa carta, esa frase escrita con manos temblorosas por una mujer que vivió escondida del escándalo, me abrió un abismo bajo los pies. «Fernando no murió como te dijeron. Él supo demasiado tarde lo que su hijo planeaba». Leí esas palabras al menos 5 veces, como si mis ojos no quisieran entender lo que ya sospechaba en el fondo de mi alma. La muerte de mi esposo no había sido tan limpia como me hicieron creer. Me temblaban las manos. Matías se quedó en silencio frente a mí, sin decir una sola palabra. Solo me observaba, como si supiera que había desatado algo que ya no se podía detener. Le pedí que me dejara sola por un momento. Me encerré en el estudio y comencé a leer la carta completa, de principio a fin. Era una despedida, pero también una confesión. Su madre relataba que Fernando la había contactado meses antes de morir, que sentía miedo, que había descubierto movimientos bancarios extraños, manipulaciones legales, cosas que no cuadraban. Pero lo más preocupante era que sospechaba que Javier tenía acceso a su historial médico, y que, de alguna manera, había acelerado su deterioro. Decía que lo notaba diferente, más cansado, que sus medicamentos sabían distinto, que sentía náuseas incluso cuando no tomaba nada. Al principio pensó que era el cáncer, pero después, cuando revisó su caja de pastillas, notó que algunas no estaban en su empaque original. La carta terminaba con una frase que me dejó paralizada. «Quise avisarte, Elena, pero temí por ti. Temí que Javier ya no tuviera límites». Me quedé inmóvil. No sabía si gritar, si correr a la policía, si quemar todo. El hombre con el que compartí mi vida tal vez no murió solo por enfermedad. Tal vez fue empujado a irse por su propio hijo. Al día siguiente, fui directamente con Román y le entregué la carta. Le pedí que la guardara como prueba.
Él la leyó en silencio, luego me miró con los ojos muy abiertos. Esto ya no es un asunto civil. Es penal. Podríamos solicitar una investigación formal, una exhumación incluso. ¿Y si no queda nada? Pregunté con voz baja. A veces no se trata de encontrar veneno. Se trata de encontrar la intención. Los documentos, los cambios de dosis, los testigos. Si podemos probar que hubo manipulación, se abre un proceso penal. Volví a casa esa tarde con el corazón en llamas. Matías me esperaba con té caliente y un silencio respetuoso. Le conté lo que había hablado con Román. ¿Crees que sea capaz? Me preguntó. Después de todo lo que hizo, ya no me queda ninguna duda. Esa noche no dormí. Me quedé revisando cada papel, cada anotación, cada línea en el cuaderno de Fernando que habíamos recuperado gracias a Matías, escondido en una copia digital que él le había hecho antes de desaparecer. Y ahí, entre líneas casi ilegibles, encontré una nota que no recordaba haber leído. Si algo me pasa, no mires hacia el hospital. Mira hacia casa. No todo lo que me mata viene de afuera. No podía más. Al día siguiente, presenté una denuncia formal. Javier sería notificado pronto. La verdad ya no estaba oculta. Y si bien dolía, también me daba fuerza. Pero esa misma tarde, justo cuando salía del Ministerio Público, recibí una llamada desconocida. «¿Doña Elena?», dijo una voz masculina. «No se regrese a su casa. Su hijo está fuera de control. Acaba de entrar a su propiedad y está destruyendo todo. La verdad no solo duele, también desarma. Lo supe al terminar de leer esa carta. Fernando no murió como te dijeron. Él supo demasiado tarde lo que su hijo planeaba. No era solo una frase, era una sentencia. Sentí que el aire se volvía espeso, como si el techo se me viniera encima. Lo que siempre había temido, en silencio, lo que por años enterré bajo la excusa de la enfermedad, ahora estaba frente a mí con nombre, motivo y sangre: Javier. Mi propio hijo. Matías me miraba desde el otro lado de la mesa, esperando que dijera algo, pero no tenía palabras, solo una furia antigua, densa, contenida. Esa noche no dormí. Me senté frente al retrato de Fernando y me quedé ahí, inmóvil, como si él pudiera hablarme desde el marco. Me sentía culpable, por no ver, por querer creer que Javier solo estaba perdido, confundido, envenenado por la ambición. Pero no, había maldad, y estaba calculada. A la mañana siguiente, Román llegó temprano. Ya había iniciado una investigación formal. La carta de la madre de Matías sería presentada como indicio. Solicitamos acceso a los historiales médicos de Fernando y a las cámaras del hospital donde pasó sus últimas semanas. Sabíamos que no sería fácil, pero ahora había un propósito más fuerte que cualquier herencia: la justicia por su muerte. Ese mismo día, un perito forense confirmó que había inconsistencias en las recetas emitidas durante el tratamiento de Fernando. Medicamentos duplicados, alteraciones en las dosis y, sobre todo, registros firmados por médicos que ya no trabajaban ahí en ese momento. Román estaba indignado. «Esto es grave, Elena. Si logramos conectar esos documentos con Javier, estamos hablando de tentativa de homicidio o incluso homicidio calificado». Yo ya no temía. Solo quería la verdad completa, costara lo que costara. Pero justo cuando estábamos por presentar una solicitud para congelar los bienes bajo el nombre de Javier, recibí una llamada desconocida. Una mujer, con voz nerviosa. «¿Usted es la señora Elena Herrera?» «Sí». «¿Quién habla?» «Soy enfermera. Trabajé con el doctor Cifuentes, el oncólogo de su esposo. No puedo decir mucho por teléfono, pero creo que necesita saber algo. Algo que no está en los archivos. Algo que Javier le hizo a su padre. Le pedí que me diera su dirección. Me citó esa misma tarde en una cafetería discreta, en una colonia al sur de la ciudad. Fui con Román y Matías. Cuando llegamos, la mujer ya estaba ahí, con una carpeta en las manos y un rostro marcado por el miedo. «No puedo dar mi nombre completo», dijo, «pero sé que esto tiene que saberse. Yo vi a Javier entrar varias veces al hospital fuera del horario de visitas. Una noche, lo escuché discutir con su padre. Fernando estaba llorando. Nunca lo había visto así. Abrió la carpeta y sacó copias de un cuaderno clínico no registrado oficialmente. Ahí, en letra de enfermería, alguien había anotado:
Paciente refiere temor a su hijo. Pide no ser dejado solo con él. Casi me desmayé. Eso nunca se incorporó al expediente final, dijo la enfermera. Porque alguien mandó borrarlo. Pero yo guardé copia. Sentí que algún día esto podía servir. Román la tranquilizó y prometió proteger su identidad. Esa prueba, por sí sola, podría abrir una carpeta de investigación criminal en contra de Javier. Todo estaba cayendo por su propio peso. Y aún así, yo sentía que faltaba una pieza más. Algo que Javier no había mostrado, o que estaba por hacer. Esa noche, al llegar a casa, Matías y yo encontramos la puerta principal entreabierta. El corazón se me fue al suelo. Entramos con cuidado. Todo parecía intacto, hasta llegar al estudio. El retrato de Fernando ya no estaba, y sobre el escritorio alguien había dejado un sobre, sin remitente, solo una palabra escrita en letras grandes. Confiesa. A veces, una palabra escrita con rabia puede pesar más que 1000 gritos. Confiesa, decía el sobre mi escritorio, justo donde antes estaba el retrato de Fernando. No había firma, no había contexto, solo esa orden, dura, seca, retumbando en mi mente como un eco que no me dejaba respirar. Lo supe de inmediato. Javier no había terminado. Y eso significaba que yo tampoco podía darme por vencida. Abrí el sobre. Dentro había una foto, una copia borrosa de una cámara de seguridad. En ella se veía a Matías entrando a mi casa el día que me entregó el testamento. Al reverso, con la misma caligrafía del espejo y del billete anterior, alguien escribió: «Él también miente». Mi sangre se heló. ¿Era otra de las trampas de Javier? ¿O había algo que Matías no me dijo? No quise perder tiempo. Llamé a Matías. Le pedí que viniera de inmediato. 15 minutos después, estaba sentado frente a mí, con los ojos firmes pero llenos de cansancio. Javier me dejó esto, le dije, mostrándole la foto. Dice que tú también mientes. Matías la observó, la giró. Luego me miró directo, sin miedo. Sabía que podía hacerlo. Por eso te escondí algo, Elena. No porque fuera culpable, sino porque tenía miedo de perder tu confianza antes de tiempo. ¿Qué escondiste? Sacó su celular. Abrió una carpeta de archivos y me mostró un video. Era una grabación casera. La imagen temblaba un poco. Fernando aparecía acostado en su cama del hospital. Su voz era débil, pero clara. Si estás viendo esto, Elena, es porque no pude decírtelo en persona. Javier me está envenenando. Lo sé. No tengo pruebas todavía. Pero cambiaron mis medicamentos y él fue el único que estuvo conmigo esa noche. Tengo miedo. No por mí, sino por ti. Por lo que pueda hacerte cuando yo ya no esté. Perdóname por no detenerlo a tiempo. No pude contener las lágrimas. Fernando había sabido. Lo había grabado. Matías había guardado esa prueba todo ese tiempo. ¿Por qué no me lo mostraste antes? Porque la grabación fue enviada a mi madre unos días antes de que él muriera. Ella me la dio en secreto antes de fallecer. Yo quería encontrar el momento justo. Y ahora lo es. Respiré hondo. La última pieza encajaba. La verdad estaba completa. Ya no quedaban sombras. Solo decisiones. Llamamos a Román. Le entregamos el video. Esa misma noche, presentó la prueba ante las autoridades. Javier fue citado a declarar al día siguiente. Yo fui también. No porque me obligaran, sino porque quería mirarlo a los ojos una última vez. Cuando entró en la sala, su rostro ya no tenía soberbia. Era el reflejo de un hombre acorralado. Nos miramos en silencio por varios segundos. Luego, el fiscal reprodujo el video de Fernando. Javier no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Sus manos sudaban. Su voz, cuando por fin habló, fue apenas un susurro. No quise que muriera. Solo quería que se diera cuenta de que sin mí no era nada. Elena no respondió. Ya no hacía falta. La justicia ya no era una promesa. Era una realidad. Javier fue detenido preventivamente por tentativa de homicidio, falsificación de documentos y fraude patrimonial. A partir de ese día, dejó de ser un nombre temido en mi casa. Se volvió parte de un pasado que no me definía más. Semanas después, Matías y yo nos sentamos en el jardín. Era un domingo claro. No hablamos mucho. No hacía falta. La casa, por fin, estaba en paz.
¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó él. Vivir, le respondí. Pero esta vez, sin pedir permiso. Matías sonrió, y en su mirada vi a Fernando, no su rostro, sino su alma. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de los cerros, encendí una vela en el cuarto donde antes colgaba el retrato. No lo volví a poner. No hacía falta, porque ahora él vivía en cada rincón de esa casa, y en mí. Había perdido mucho, pero había recuperado algo más valioso: mi nombre, mi dignidad y la verdad. Y eso, nadie me lo podría quitar jamás.